Sí, Martín, vamos a presentar a Jorge González. Jorge González es un médico que hace un tiempo está trabajando con todo lo que es la parte de tecnología médica, plataformas de tecnología médica, tiene mucha experiencia en todo lo que es historia clínica digitalizada y en todo lo que es telemedicina, es decir, aquellas videoconferencias que hacemos con nuestros pacientes, que en este momento, con esta pandemia de COVID, se ha transformado en un elemento básico. Por lo tanto, vamos a charlar un poco de lo que es la telemedicina, de lo que es el soporte legal de la telemedicina y de algunos aspectos relacionados con la telemedicina y la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. No sé si estás, Jorge. Sí, te escucho perfecto. Bárbaro, si querés, danos una idea de lo que es la telemedicina. Bien, bárbaro, muchas gracias. Te agrego a tu presentación que mi formación ha sido como médico pediatra y neonatólogo, que trabajé 23 años, hasta que en el año 96 creamos en BMD unas historias clínicas para el área ambulatoria. Y a partir de ahí ya fui dejando la pediatría e incorporándome al mundo de la medicina informática en empresas proveedoras de historias clínicas en América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia Pacífico. Recientemente me he tomado un poco más participación activa en BMD y entonces quería compartir un poco con ustedes el tema que nos ocupa en este momento. Para eso les prometo que van a ser muy pocas las diapositivas para permitir más las preguntas. Bien, no sé si ven ahí la primera diapositiva. Bien, pero un minuto que... Sí, tengo acá la pantalla con ustedes. Bueno, básicamente las plataformas, lo que me voy a referir más es a las plataformas institucionales de teleconsultas y hoy en día también actúan como redes sociales. Primero decir que este tema fue abordado hace muy poco por una revista muy conocida dentro del área de tecnología y salud, donde demuestra que un relevamiento de la Asociación Médica Americana mostraba a la teleconsulta o a las consultas virtuales con el mayor crecimiento como herramienta dentro del área de la tecnología en la salud. Las consultas en el año 2016 en los Estados Unidos eran casi de un 14% y se ha duplicado para el 2019. ¿Esto qué significa? Que esto no es una tendencia de ahora, no es algo que el COVID nos haya impuesto, sino que es algo que viene creciendo cada vez más. No solamente las teleconsultas, sino monitoreos a distancias, seguimiento de pacientes en domicilio. En terapias intensivas tuve la oportunidad de ver cómo se manejan en forma remotas y centralizadas en un hospital, Hermann Memorial en Houston, 10 terapias intensivas, como en un área de monitoreo, como si fuese el monitoreo de los aviones. Por lo tanto, la telemedicina hoy en día es un término también bastante amplio, que no solamente incluye las consultas virtuales, con la gran cantidad de equipos que hay para permitir el monitoreo de pacientes, sean los relojes, sean balanzas, sean glucometers y así una cantidad de otros elementos que hoy en día los pacientes pueden tener a disposición y pueden hacer un seguimiento más acabado de estos pacientes. Pero un poco lo que en conversaciones con la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología estuvimos hablando de BMD, era la posibilidad de ofrecer una herramienta que permite la comunicación privada, o lo que se llama también teleconsultas, o consultas virtuales, entre médicos y pacientes, como también la posibilidad de ejercer esa misma consulta o comunicación entre distintos médicos, sea para una interconsulta o sea para la derivación. Como pediatra, he tardado muchas horas en el teléfono conversando con médicos cuando voy a derivar a un paciente y brindarle una información más acerca de datos relevantes que tiene ese paciente fuera de una pequeña nota
que uno puede entregarle al paciente para que lleve ese médico. Estas herramientas de chateo conocidas permite el manejo de mensajes de texto, así como también de videoconferencias, también la posibilidad de envío de imágenes, sea una foto o sea un documento escaneado, como también herramientas que permiten el envío de documentos en formato PDF, como podría llegar a ser un informe de análisis clínico, resultados de análisis clínicos. También tenemos el tema de las recetas, que es un tema todavía que la parte legal no ha podido avanzar, por cuanto se necesita la firma y sello por parte del médico. Y salvo en este momento de pandemia, en donde se ha permitido que se entreguen, se utilicen menos en medicaciones psicotrópicas o bajo recetas archivadas, la posibilidad de dar recetas, una foto o una fotocopia de una receta, cosa que el paciente no tenga que desplazarse hasta el consultorio. Esta herramienta, a diferencia de otras herramientas de chat, lo que permite es el cobro de honorarios. Yo ya hace 17 años que dejé la pediatría, pero me sigo reuniendo con amigos pediatras y a ustedes les deben pasar que es mucha las consultas que reciben a través de WhatsApp. Y que hay un reclamo algunas veces de que ese tipo de consultas no son remuneradas. Pues bien, estas herramientas lo que le agrega es que cada profesional puede establecer sus honorarios y de esa manera poder cobrar algo que decidirá el médico por ese tipo de consulta o por ahí una videollamada. Esto generalmente las herramientas permiten al ingreso de ese contacto el disponer de el paciente una tarjeta de crédito o débito que a través de un mercado pago se hace el pago de la consulta y eso después va o a una institución que después gobierna dentro de sus médicos o directamente al médico. Y también hace diferencia muchas veces entre lo que es una consulta corta o una consulta, porque algunas veces, y más los pediatras, las consultas pueden en chat, puede ser por una hora ir y venir ese tipo de mensajes, o puede ser una consulta puntual. Y algunas veces más puntual es la videollamada, cuando uno tiene que interactuar más con un paciente para reemplazar casi la consulta. Eso es más una consulta virtual. El médico puede disponer de también el arancel. Hay algunas posibilidades y esto se ve en algunas herramientas, en donde no se impone un arancel, sino que al final de la consulta, y esto ha tenido bastante éxito también, se le deja un mensaje al paciente donde que el paciente es el que decide lo que quiere abonar por esa consulta. Y de esa manera muchos médicos algunas veces nos sentimos que no queremos forzar a un honorario, porque, bueno, algunas veces tenemos todavía este prurito, pero bueno, da esa posibilidad de que sea el paciente que también decida cuál es el monto que quiere dar por ese tipo o retribuir por ese tipo de consulta. Eso también es factible. Este espacio generalmente también permite dar contenido y específicamente el perfil del profesional, donde puede poner sus datos que sean relevantes para el paciente, como ser las horas de atención, los lugares en donde atiende, a su antecedente de su formación, dónde estudió, dónde hizo su residencia, los cargos institucionales que hoy tiene, los idiomas que maneja, como también prepagas u obras sociales que son las que maneja habitualmente. La otra pata, y cada día también más creciente, es sobre el empoderamiento de los pacientes en cuanto a la información, que hace que muchas veces ustedes ya lleguen sus pacientes con preguntas sobre temas que ya han consultado previamente en la red. Yo he visto que ustedes en la asociación ya tienen temas de actualidad educacionales también al público y validados por la institución.
Pues bien, eso es lo que se busca hoy cada día más. Tratar de acercar a los pacientes información validada por instituciones científicas o sociedades médicas. De esa manera, el paciente se siente más tranquilo, puesto que encuentra un mejor respaldo en las asociaciones, y ese sería el caso de ustedes. Pero también permite al médico generar su propio contenido que quiere compartir, y de esa manera empoderar más o aumentar la red social. Este material, esto puede ser también decidido por la asociación, de que exista un moderador dentro de la asociación, quien en cierta manera valide el contenido que se está emitiendo en estas páginas. Y esto es a gusto un poco de cada uno de los usuarios, pero lo que sí se ha visto, y lo he visto en instituciones españolas y en Estados Unidos, de que siempre hay como un pequeño sello de la AOT, en este caso, que hace que el paciente se sienta más conforme, más seguro sobre esa información y el contenido que tiene. Por lo tanto, es siempre bueno que haya un proceso de validación por medio de un moderador o un equipo de moderadores. También la herramienta permite abrir comentarios de pacientes, posibilitando de esta manera la creación de foros temáticos, que puede ser coordinado por el médico mismo o si no, por la asociación también. Y eso es algo que enriquece mucho también a la formación y la educación de los pacientes. También estas herramientas, cada día hoy más, están buscando la integración con la historia clínica electrónica. En este caso, lo que queremos acercar esto no es en lo inmediato, pero sí en un futuro muy cercano. ¿Por qué? Porque a mí me pasaba que yo iba a ver a un paciente, o me llamaba un paciente, no en mi época, pero podrían recibir un chat de un paciente, y ustedes quieren la información de ese paciente al momento del instante, antes de tener que contestar. Porque por ahí ya están en casa, por ahí están en el sanatorio, saliendo de una cirugía, y uno no tiene alcance a esa información. Hoy en día permite esta integración poder navegar, ver un poco la historia del paciente y después poder contestar. Pero también lo más importante, y a mí me pasaba cuando respondía en forma telefónica, es que uno después nunca volcaba esta información en una ficha del paciente. Por ahí algunos colegas lo anotaban en una libretita y después al llegar al consultorio lo iban bajando. Pero esta integración, que puede ser con cualquier historia clínica electrónica, hoy en día la interoperabilidad dentro de la informática está muy avanzada. Hay protocolos de comunicación que permiten este tipo de integración entre distintas herramientas tecnológicas o digitales, permite que la comunicación sea bidireccional. Por lo tanto, el poder generar una pequeña nota o volcar toda la conversación directamente a una nota que quede integrada dentro de la historia clínica, cosa que cuando vuelve el paciente, ustedes esa información ya la disponen. Creo que era esta mi última, traté de ser breve porque odio las presentaciones y no sé cómo se sale de aquí ahora. A ver. Bien, ahí estoy. Entonces, esto fue un poco así a vuelo de pájaro, sabiendo que seguramente no tienen mucho más tiempo, pero estoy abierto a preguntas. Jorge, fue muy clara tu presentación. La verdad que no me han quedado muchas dudas con respecto a lo que es la telemedicina, pero sí quisiera preguntarte en relación a la aplicación de ustedes que están personalizando para la Asociación de Argentina de Ortopedia y Traumatología, ¿en qué tiempo vamos a tener disponible esa aplicación para poder hacer videoconsultas? Bien. Ustedes me ven porque tengo congelada mi imagen. ¿Está congelado o está bien? Está congelado. Está congelada. Sí, bueno, esta es la típica empresa de tecnología que se le congela la imagen y debe ser algún botón que ha apretado en medio de todo esto. Suele pasar. Así que a ver si vuelve la imagen. Ahí estoy, ahí estoy.
Bien, ahí está. Estamos conversando con una empresa puntualmente que ya tiene experiencia de varios años con aplicación de este tipo. Los pasos en este momento no dependen de mí, hay un director, es quien dirige BMD, que es Mariano Poli, que está terminando de ultimar los datos del contrato que tendrían con ustedes. Pero una vez firmado, hay una etapa de customización para la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología en cuanto a los colores, la página, esos textos, que eso puede llegar a durar 4 o 5 días. Al mismo tiempo, y una vez que se va haciendo y comenzando un trámite con las tiendas más conocidas, que son las de Google y la de Apple, Android, perdón, o Apple, para que esas aplicaciones suban esas tiendas. Eso tiene un proceso de validación por esas aplicaciones que no dependen puntualmente de ninguno de nosotros, que suelen tardar 4 días, más o menos. Y después, una vez que está ya eso lanzado, viene la etapa ya de publicación, donde ya empiezan a poder bajarse. Hay todo un trabajo que hay que hacer de comunicación, seguramente a sus usuarios, y de ellos, a partir de ahí, con una comunicación clara y por ahí institucional hacia los pacientes para que puedan encontrar fácilmente al médico y comenzar a utilizar. Esos son un poco los tiempos. Y sí, no soy yo, ahora te contesto, Martín, no soy yo bien quien te puede responder sobre esos tiempos. Sí, Martín. ¿Cuál es el respaldo legal que tiene este tipo de teleconsultas? Sí. En Argentina al menos, ¿no? Sí, y bueno, esto es un tanto nuevo y la pregunta que yo hacía a colegas era cuál es el respaldo legal que nosotros los pediatras teníamos antes cuando me llamaban a las 9 de la noche en casa para decirme que el nene estaba con fiebre y vómitos y demás. Uno toma una conducta y después terminaba en una meningitis. Acá lo único que tenemos hoy en día la justicia permite la información que hay documentada en formato digital siempre y cuando se pueda comprobar que no ha podido ser modificada. ¿Bien? O, en el caso de las historias clínicas electrónicas, tienen todo un sistema de encriptación que no permite que yo, en caso de que tenga algún tipo de conflicto legal, pueda yo entrar a WhatsApp y modificarlo. Eso no podemos hacerlo nosotros. Y generalmente la justicia solicitaría a los proveedores, en el caso más común y lo que yo he visto fueron correos electrónicos, de demostrarle que eso no ha podido ser modificado. Si no ha podido ser modificado, entonces eso tiene un valor legal de por sí. Como estas tecnologías son nuevas y a razón de que la legalización o la legislación todavía no ha podido avanzar con las firmas de las recetas, estamos muy atrás de esto. Aquí rige un poco como cuando escribimos una historia clínica. Cuanto más detallado y más explícitos seamos en nuestros mensajes, menos problemas, o en lo que nosotros transcribimos en las historias clínicas, menos problemas deberíamos tener al momento de algún tipo de conflicto legal. Conozco bien en el mundo de las historias clínicas cómo eso se maneja. En el mundo de las teleconsultas, no, por lo que he visto en los Estados Unidos, que hay una reglamentación muy estricta de este tipo, lo único que les piden es asegurar de que el canal de comunicación no puede ser interferido por ninguna otra persona para mantener la confidencialidad de la información. Eso se llama HIPAA, básicamente. Pero eso acá nunca se ha aplicado. Nunca se ha aplicado. No sé si respondí, Martín, tu pregunta. Sí. Miguel tiene una pregunta.
Sí, Jorge, muchas gracias por tu presentación. Yo veo que esta aplicación fue creada hace un tiempo como un chat entre una comunicación entre el médico y los pacientes y poder facturar esos consejos que uno da como pediatra de tomarle la fiebre si tiene más de 37, darle una aspirineta, etcétera, y poder cobrarlo en forma privada. Y nosotros, la OT, lo que nosotros aspiramos es que esto tenga una historia clínica bien documentada, que esté encriptada y que no se pueda modificar, que tengamos un registro donde esa historia clínica puede incluso el paciente entrar en su historia clínica y leerla, y que podamos nosotros con ese material facturarlo a las consultas, a las obras sociales. De hecho, OSDE ahora tiene teleconsulta, una página nueva que yo particularmente llamé con una tarjeta de OSDE, y lo primero que había era un teléfono que vos tenías que llamar, explicar tu problema y ver si ese problema era plausible de ser tratado con una teleconsulta o no. ¿Entendés, Jorge? O sea que esto se está naciendo, estamos en pleno parto, y yo quisiera ver tu visión. Vos hace 20 años que estás con esto, has visto todo el desarrollo, has trabajado en Estados Unidos, has desarrollado esto allá también. Me interesa cuál es tu visión, cuáles son las posibilidades que tenemos nosotros reales de que nuestros miembros de la OT puedan facturar estas videoconsultas a las obras sociales, que es el 80-90% de entradas de los médicos. Sí, sí, la realidad es que las obras sociales son reacias a este tipo de procedimientos porque no pueden controlar en cierta manera que no haya unas sobreprestaciones. Pero hoy en día algunas de ellas ya están sacando sus propias aplicaciones. Más que todo, la que más está innovando en este sentido es Swiss Medical, donde ellos toman un poco con sus médicos esa triage o esas consultas iniciales para tratar de canalizarlas adecuadamente y no generar más gasto. Yo creo que es la batalla de siempre de los prestadores contra los financiadores, que es difícil, pero este COVID ha venido para cambiar muchas cosas. Yo creo que el mundo no va a ser lo mismo el día de mañana. La tecnología está avanzando fuertemente en muchas áreas. Cuando yo inicié vendiendo una historia clínica electrónica, que era muy cara en el año 2003, era una entelequia en América Latina. En la Argentina era algo que prefiero invertir en un resonador porque lo puedo tocar y sé lo que me da de renta. Hoy en día ya eso no se discute y cada día está integrándose más en el área de la medicina. Yo creo que lo que va a llegar a suceder es que las obras sociales o las prepagas vayan a tratar de tener algún intermediario de control o sistema de control. He visto que han enviado unos informes, consentimiento informados, de manera de tener un respaldo de una firma de un paciente diciendo que si yo tuve una consulta con un médico. Y al mismo tiempo entiendo que esta consulta que tuve a través de un chat es un mecanismo informal y entiendo lo que eso implica. O sea, no le voy a hacer un juicio a las prepagas después. Porque el segundo tema que generalmente tienen miedo las aseguradoras es del juicio por detrás. Pero juicio que yo lo tenía en mi consultorio, en mi casa. Me llaman, fiebre, vómitos, y uno por ahí es un antitérmico y otros lo veían después con una meningitis. O sea, todos tenemos ese riesgo. Lo que no tienen, y esto pasó en Estados Unidos, lo que ellos no quieren es ser parte del juicio. En caso de que yo diga, tome una aspirina y después tengo una complicación. Y eso es, sí, es un riesgo. Cuando estamos, y aquí viene también la telemedicina, no puede solucionar todo, porque hay una realidad, no puedo examinar al paciente. El ojo clínico, la posición, una posición antálgica en una paciente que viene con impotencia funcional, ustedes lo saben, ya saben dónde puede estar el dolor, o sea, hay cosas que no pueden resolver de todo y hay todavía un gris ahí.
Por eso es que hay que regularlas bien y saber cuándo hacerlas. No permitir hacer todo, sino más bien el poder dar un triage, una primera aproximación, poder decidir si esto es urgente o no y qué hacer. En áreas como pediatría se entiende mucho más, creo que en áreas como ustedes por ahí, seguimiento de pacientes quirúrgicos, heridas, para no tener que desplazar ese paciente que vino con 4 días de una cirugía y quiero verle cómo están los puntos, si supura, si los bordes están congestionados o inflamados. Ese tipo de cosas sí pueden llegar a servir. Seguimiento de una imagen, una radiografía, algo, un laboratorio que me pueda llegar a servir a mí. Ahora, creo que en algún momento también, pero esto es, no soy un experto en lo que quieren hacer las prepagas, si bien conozco a algunos acá, que son los gerentes de ellas, pero yo creo que en el nomenclador va a aparecer en un momento algo por el estilo, y algo que puedan ellos regular bien. Y por ahí a través de las asociaciones podría llegar a ser una buena manera de poder controlar esto y brindar un servicio. Eso es lo que yo veo. Sí, Walter. Sí. A ver, cierto respaldo legal está teniendo la telemedicina actualmente. No es que no existe ninguna norma. Hay normas de baja jerarquía, como son las resoluciones ministeriales emanadas del Ministerio de Salud de la Nación, que han otorgado la posibilidad de todo lo que es la telemedicina. Una de las recomendaciones de estas resoluciones ministeriales es justamente lo que vos mencionabas, porque es la incorporación de un consentimiento informado en cada una de las consultas que se realiza por telemedicina, en la que justamente lo que se aclara es la imposibilidad de hacer lo que es el examen físico, y el paciente acepta esta condición. Por lo tanto, una de las cuestiones fundamentales a la hora de utilizar estos chats, estas videoconferencias, es tener la posibilidad de emitir un consentimiento informado que el paciente no firma, sino que simplemente aprieta el dedo y pone la palabra acepto. Esto es cuanto a una de las recomendaciones que se está haciendo desde las resoluciones ministeriales. Y por analogía, hay algunas leyes que también se aplican a la telemedicina, como son las leyes de consentimiento informado e historia clínica. Esto de la necesidad de que de los datos que se transmiten a través de una videoconsulta o de una consulta por telemedicina estén absolutamente encriptados, es otra de las cuestiones legales que cualquier plataforma debe tener en cuenta a la hora de realizar un chat. Por lo tanto, no es que estemos vacíos en cuanto a lo que es la parte normativa de telemedicina. Hay normas que por la analogía se utilizan y hay normas de baja jerarquía específicamente de esta problemática. Por lo cual, usar esta tecnología, hoy por hoy, hasta desde el punto de vista legal, bien hechas, tienen su fundamento. Bueno, hay que trabajar en conjunto, entonces, Walter, y desarrollar la página para la OT customizada y que vayamos hacia eso, ¿no? A que podamos facturar a las obras sociales, las consultas pertinentes, ¿no te parece? Sí, lo estamos haciendo no solamente con Jorge, sino con Mariano Poli, que es el director de BMD. Claro, exacto. Sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? Jorge, ¿dónde se guardan todos los datos de historia clínica? ¿Dónde va eso? La historia clínica, puntualmente. Hay 2 tipos de reservorios hoy día. Conjunto de computadoras en un lugar determinado, que es la manera que se hacía hasta hace 4 o 5 años, con algún proveedor de Internet que conserve lo que se llama un dominio, que es ese conjunto de servidores con un backup al mismo tiempo a distancia. Hay un segundo que es antes se guardaba dentro de las computadoras individuales también, pero eso ya ha sido casi totalmente desplazado. Y lo que está privilegiando ahora es todo en la web.
Desde que Amazon sacó y casi globalizó el Amazon Web Server, hoy en día todo está en el cloud, con las restricciones que implican la ley. O sea, están bien, la ley no, las mejores prácticas de informática. Algunos países impiden sacar la información de historia clínica del país, y ese es el caso del Reino Unido. El cloud tiene que estar dentro del Reino Unido. Acá en América Latina, en ninguno de los países tenemos esa legislación, por lo tanto, generalmente las empresas proveedoras tienen una nube que marca por ahí varios países. Los sistemas son seguros, son mucho más baratos y al mismo tiempo mucho más confiables. Después, la comunicación es a través, en los teléfonos móviles, en forma proveedor de telefonía, o si no en los consultorios, donde generalmente las historias clínicas hoy en día se trata de proveer de dos servicios. Y tu proveedor de servicio habitual de Internet, o al mismo tiempo, hoy en día con los teléfonos, vos podés brindar servicio de Internet provisoriamente a tu historia clínica. El tercer componente, algunas veces lo que se hace en las historias clínicas y más que todo en las áreas de emergencias, se guarda siempre un respaldo local que se va cambiando cada 24 horas. O sea, si se me corta la luz, yo tengo las últimas 24 horas de todo lo que sucedió con todos los pacientes que yo he visto. Pero para esto se necesita una inversión también un tanto importante. Perfecto. ¿Tenés experiencia en otro de los países con los que ustedes trabajan de alguna asociación o sociedad médica que haya podido darle un valor de consulta a las prepagas, obras sociales, algo parecido a lo que nosotros nos costaría un poco más quizás? Yo no, en lo personal. Yo mis 16 últimos años me he dedicado a historias clínicas. BMD, su fuerte es la historia clínica, con algunas herramientas paralelas a esa. La parte de telemedicina es la que estaríamos en asociación con, y entiendo que de los proveedores que yo he conocido, más que todo acá en la Argentina, ninguno de ellos ha podido entrar a este momento a tener un convenio con esas prepagas para obras sociales, financiadores, para que se los cubran, no, ni asociaciones. Entiendo, en España el sistema sanitario, que es lo que segundo más conozco, el sistema sanitario es un poquito distinto, pero de las que conozco, no, tampoco, no lo hacían. Pero debo reconocer que ahí nunca me he puesto a averiguarlo. Pero si quieres tengo todavía muchos ex compañeros míos en España, y puedo hacer una consulta, dado por ahí el intercambio que tienen ustedes con la Sociedad de Ortopedia Española. Puedo hacer consultas a ver si allá tienen alguna experiencia también. Gracias. Bien. Bueno, sí, creo que estuvo muy bien la presentación. Te agradecemos muchísimo, Jorge, por tu experiencia y por la claridad. Nosotros tenemos mucha esperanza en este proyecto y queremos que esto sirva para que toda la gente pueda trabajar mejor y sobre todo una cosa clave, que se beneficien los pacientes. Esa es la clave nuestra, ¿no? Así que esperamos que esta plataforma que estamos por lanzar sea un hito y que esto nos permita además defender los honorarios de los médicos y fundamentalmente que los pacientes estén bien tratados. Así que esa es nuestra idea. Te agradecemos mucho a Martín y a Walter por haber estado hasta aquí, haber organizado toda esta tarde de conferencias, muy interesantes todas. Les pido a todos que sigamos juntos, que mantengamos la unión y que miremos para adelante con optimismo. Muchas gracias.